habíamos dejado para este segundo bloque las implicancias que tiene el escándalo de la FIFA en Argentina, puntualmente. Cuando invitamos a los compañeros, de alguna manera no había pasado todavía lo de las escuchas de Grondona. Nos vinieron al pelo, vamos a decirlo de alguna manera, porque el Canal América, dirigido, propiedad de Daniel Vila, que además tiene sus intereses en la Asociación del Fútbol Argentino, difundió las escuchas de Grondona, algunas de ellas estaban en la apertura de este programa. Lo abro acá. Destapa algunas cosas, otras no destapa tanto, ya se sabían de alguna manera. No destapa nada. No destapa nada. Se confirma. Hay una diferencia, estábamos hablando de la causa que se lleva adelante en los juzgados de Brooklyn, y vemos esto, ¿no? Estas escuchas. La causa de que se lleva adelante en la justicia estadounidense tiene una implicancia muy fuerte, digamos, porque va directamente contra un sistema, digamos, de comercialización, de un sistema de negocios. Ahí cae, ahí vemos la corrupción privada. En algunos casos también uno podría entender con dineros públicos, ¿no? Porque vos ves cómo la Copa América hoy se está televisando en la TV pública. Claro. Pero digo, vos ves ahí algo muy concreto, ¿no? O sea, cae en cana un tipo como Alejandro Bursaco, que era el dueño del fútbol hasta hace poco. Las escuchas son en un caso más bien simbólicas, digamos, e incluso uno puede decir que qué interesante hubiera sido que quienes hoy están en Argentina, ¿no? Medios de comunicación, empresarios, periodísticos, en algunos casos algunos periodistas, hubieran estado interesados en la transparencia del fútbol hace 10 años, 15 años. Por ahí no nos hubiéramos tenido que comer a Grondona hasta el día de su muerte. Por ahí no nos hubiéramos tenido que tener durante más de 20 años el sistema codificado que dejaba fuera. Digo, el planteo es muy concreto porque el destiempo de que aparezcan las denuncias no impacta sobre la... Sin embargo, pero fíjate lo que salen las... Quedémonos solamente con lo que vimos nosotros en la solamente con esto. ¿Qué aparece? Que Grondona manejaba los horarios de los partidos. Aleluya. No, claro. ¿En serio? Menos mal que hicieron las escuchas telefónicas. Perdón, que la televisión manejaba los horarios de los partidos. Claro. Y que Grondona ponía árbitros. Exacto. Claro. Exactamente. Y la otra que Grondona ponía árbitros y que de esa manera podía incidir en el resultado. Claro. No, realmente no hay sorpresa. Tampoco la sorpresa. Dice bien Alejandro. Grondona estuvo entre 1979 y la fecha de su muerte, 35 años de reinado. El contrato el momento en el que la televisación cambia y reordena el fútbol argentino es nuevamente los 90, el año 91, cuando empieza el contrato de la AFA con torneos, con el primer torneo Clarín. Exactamente, claro. con Ávila, que luego se hace socio con Clarín, sacan TSC, etcétera. Y de pronto pareciera que todas las escuchas atañen a los últimos 5 años, ¿no es cierto? Claro. Evidentemente, insisto, no nos descubren nada nuevo. Cuando apareció la figura de Bursaco, en ese momento, me acuerdo que además una foto muy linda que aparecía era justamente la que mostraba a Bursaco en el campo de juego del Boca River, que había sido escandaloso por otras razones, pero Bursaco estaba ahí. Claro. ¿No es cierto? Bursaco, que además es hijo de Raúl Bursaco, es hermano de Eugenio Bursaco. Claro. Esto revela una trama de complicidades mucho más extensa que simplemente Grondona que digitaba los horarios de los partidos. Claro. Mira, el delivery yo ayer me trataba de fijar en las notas más viejas que uno podía encontrar sobre delivery de árbitros, que es, como denominamos siempre, esto que vimos ahora de Grondona, delivery de árbitros, es decir, dirigentes que piden determinados arbitrajes, digamos. La frase de Grondona, que hay que cuidarse de las líneas, creo que está dentro de su decálogo que ha dejado Grondona. Buscaba, y en el año 2006, por ejemplo, Gustavo Veiga publica en página 12 un artículo en donde lo denuncia un ex secretario general de las 3A. Es decir, denuncia cómo se digitaban los arbitrajes con un personaje clave, que era Jorge Romo, que era el presidente del Colegio de Árbitros, y la verdad que eran personajes que se mantenían en la oscuridad y que nunca salían a la luz. Lo que ha hecho Romo durante más de 15 años al frente del Colegio de Árbitros es más o menos lo que vimos de Abel Nieco con Grondona. Hay una... Sí. No, digo que aparte,
digamos, no solo una sorpresa, pero también, por ejemplo, las fechas ya no se sortean, ya no me acuerdo hace cuántos campeonatos, pero directamente se programan. Claro. Entonces, la verdad que, digamos, una consecuencia sería que los horarios se acomodan porque ya, digamos, está predeterminado que las fechas mismas tiene que haber un clásico en cada fecha, coincide, bueno, y ahora con el torneo de 30 equipos, más descontrolado todavía. Esto no quita, me parece, porque ni Pablo ni yo estamos diciendo, ni nadie de acá, que Grondona era un corrupto. O sea, Claro. Y que el fútbol argentino necesita claramente un cambio, así como vemos la FIFA, el fútbol argentino necesita un cambio, ¿no? Y personajes como Luis Segura. Nuestro reclamo es que hubo varios que lo decimos hace mucho tiempo. Claro. Ese es el reclamo. Pero hay una cosa que sale en las escuchas, que bueno, no están en la apertura y que circulan por YouTube y todo el mundo las puede ver, que es la parte también, porque vos decías la astucia en general de Avalanche, Blatter y demás, para correrse del Estado. Sin embargo, desde la aparición de Fútbol para Todos hubo una aparición del Estado. No, a ver, ojo, no. No hablé de astucia para correrse del Estado, sino un diseño de jurisdiccionalidad muy particular. Exacto. Que obliga a las asociaciones a no estar vinculadas con los Estados nacionales. Pero disculpame, Avalanche, todos le conocimos la cara, paradito al lado de Videla, en 1978, y además haciendo su gran acuerdo con Lacoste, que implica a Lacoste llevando a la FIFA y Grondona sucediendo a Lacoste en la FIFA, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y en la actualidad esta relación, ¿cómo la ven? Porque incluso en una entrevista que te hicimos en La Izquierda Diario, vos planteabas que el Fútbol para Todos parecía como una, si no recuerdo mal la cita, era como una promesa que en el mismo momento que se puso en práctica terminó. No, a ver, la idea sería, hoy pongo en Facebook, muy enojado con el editorial de Ricardo Roa en Clarín. Ricardo Roa es uno de los que decide que Grondona se ha vuelto malo. Claro. Y nuevamente, durante los 16 años en los que la empresa de Roa y Grondona fueron socios, Roa nos dijo, y Roa no estaba solamente en Clarín, esto fue el fundador de LE. El fundador de LE. Entonces, yo en ese momento muy enojado termino diciendo, y eso no implica que vamos a dejar de cuestionar el fútbol para todos. Lo de fútbol para todos mi crítica es estética, política, ideológica, pero no el programa, esto es la estatización de las transmisiones, es una medida que por supuesto estamos totalmente de acuerdo, y más, es una de las medidas quizás con más consenso que generó el kirchnerismo en 12 años. De eso no me cabe ninguna duda. El problema es todo lo que vino acarreado con Fútbol para Todos. Varios datos, algunos estéticos, para mí televisan mal, relatan peor. Este fin de semana volví a recordar que el tipo que hace campo en la Copa América, Titi Fernández, un tipo unánimemente considerado muy mal periodista, digamos, un tipo que no sabe hacer preguntas, por ejemplo, y así podríamos seguir, ¿no? O el Pollo Viñolo relatando el Mundial de 2014, el hecho de que a Ángela Llerena y a Viviana Vila se hayan dejado en la Argentina, ni siquiera para cumplir la cuota de género, en fin, montones de críticas le puedo hacer. Pero hay un problema central, y es que el argumento, más que el argumento democrático, que era el argumento real del cual debían haberse tomado, el argumento es un argumento financiero. Esto es, tenemos que evitar la quiebra de los clubes. El saldo 6 años después es que el pasivo de los clubes se cuadruplicó. Y que en el medio el Estado, que dijo le vamos a dar plata a los clubes y controlar lo que hacen con ella, no solo no controló, sino que todo lo contrario, digamos, contribuyó al descontrol. Salvo la aparición de la FIP frente a los casos de triangulación, ¿no? Que este es un dato que también es interesante. Esa triangulación no es un invento de ¿cómo se llaman los procesados? Ortiz y antes Botinelli, ¿no? Los primeros que caen, el Tan Ortiz y... Claro, el Tan Ortiz y Botinelli no son los que inventan la triangulación, ¿no es cierto? Ahí nuevamente vuelve a mostrar la corruptela. Pero vuelvo al tema, hay un giro de fondos públicos a los clubes, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de... un argumento que también me gusta repetir, el financiamiento de la reestructuración de los estadios frente a los problemas de violencia post-hooligans en Inglaterra y en el resto de Europa, siguió utilizando dineros estatales, créditos blandos y plata de quinielas, como le dicen los españoles, el PRODE. Ahora, los españoles decían, esa plata no se la damos a los clubes. ¿Por qué hacen los clubes? Se la gastan en jugadores. Entonces, esa plata la administra un fondo separado, que es el que administra la reforma de los estadios utilizando ese dinero. Con apenas haber destinado un porcentaje mínimo de esa cantidad de dinero, el fútbol argentino hubiera cambiado de una manera radical.
En cambio, ¿dónde fue ese dinero? Alimentar todas estas corruptelas, a alimentar el circuito negro, el circuito clandestino. Yo sí, voy a citar a Pablo, que de alguna charla que tuvimos. El fútbol para todos siempre tiene una nueva oportunidad porque sigue siendo fútbol para todos y sigue siendo un programa que creo que hay que sostener, pero creo que hay no solo que mejorar. Ahí, por ejemplo, creo que hay un punto en relación a fútbol para todos que es mucho más interesante que lo de las escuchas, que es la causa que investiga dónde va la plata de fútbol para todos. Eso sí ¿Qué dirán las escuchas de esa causa? Claro, ¿qué dirán las escuchas de esa causa? Porque ahí sí uno tiene que empezar a revisar y al final qué hacen los dirigentes con ese dinero, esa gran cantidad de dinero que va al fútbol argentino. Yo defiendo, digamos, el programa, también tengo críticas hacia lo estético, hacia lo periodístico, creo que se pueden modificar muchas otras cosas. Ahí volvemos a lo mismo, digamos, ¿cuál es el protagonismo que tiene el hincha en ese lugar, digamos, en la toma de decisiones por ejemplo, de las programaciones y demás? Nada, ninguno, porque en algunos casos hasta se vuelve a faltar el respeto al hincha poniéndole partidos a las 9:30 de la noche cuando vos sabés que volver de la cancha un domingo a la noche se hace difícil. Pero digo, sí me interesa. Y creo que ahí donde más falla la cuestión es qué se hace con ese dinero. Porque, por ejemplo, digo, si hubiéramos puesto desde 2009 hasta acá, por ejemplo, que una cláusula sea que los clubes de fútbol mejoraran la infraestructura en los estadios para que mejore la seguridad de los hinchas y demás, bueno, digo, eso mejoraría de otra manera, ¿no? al fútbol. Entonces, digo, me parece que hay una doble cuestión, que es, hay una mirada positiva hacia esta idea, y por otro lado una crítica muy concreta hacia la utilización del programa. Y después está lo otro, ¿no? La otra cuestión, que es los mismos que ocultaban los contratos durante casi 2 décadas, ¿no? Porque no podíamos ver los contratos entre torneos Clarín y la AFA, porque los mismos que nos ocultaban cómo se conseguían esos contratos, cómo se negociaban esos contratos. Bueno, hoy son los héroes y los adalides de la transparencia del fútbol argentino. Bueno, yo en esa no entro. O como dice Grondona en una de las escuchas, Cristina, le caigo muy bien a Cristina, ¿no? Dice una cosa así. Sí, a mí me llamó la atención de las escuchas mucho eso, porque, nada que me llamó la atención, pero digamos, el rol que surge de las reuniones con Bernie, Zanini, Cristina, que me trata así, asá. O sea, como para el poder político es tan importante el fútbol y su relación con la AFA, eso es algo que se sabe, digamos, pero que es muy notorio, digamos, ¿no? Yo leyendo tu libro, Alejandro, que cuenta de la época en que asume Menem, que Grondona estaba muy identificado con el gobierno de Alfonsín y él tenía como un poco de temor de que qué podía pasar. Pero terminó siendo al revés, digamos, Menem mismo y con, ¿quién era? Galmarini, secretario de Deportes. Claro. Uno de los primeros actos de gobierno que hicieron fueron vamos a ver la Grondona, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, es que esa doble cuestión mira, hace unas semanas Bernie, no es un personaje que acabamos ni reivindicarnos, solamente no reivindicar, ¿no? Ni mucho menos, pero Bernie plantea la intervención de la AFA. Sí. Entonces la reacción inmediata es no, porque nos sacan de los mundiales y demás. Entonces, cuando también ahí juega, ¿no? Cuando un gobierno quiere jugar un poquitito más allá en la AFA, enseguida te meten la cuestión de que te sacan de los mundiales. Claro. Ahí habría que preguntarse en todo caso es qué queremos. En el fondo, ¿no? Yo no sé si lo mejor es la intervención de la AFA, no sé, no lo creo, digo, tal vez no sea la salida. Pero digo, lo que me parece sí es la salida es que socios, hinchas y demás tienen que organizarse y tienen que plantarse ante esto, digo, ¿no? Es así. Yo propuse la intervención de la AFA en el 2004 en Crónicas del Aguante y lo volví a plantear aquí, digamos, intervenir la AFA y todos los clubes que haga falta, todos aquellos en los que se sospeche que se sepa que hay convivencias y complicidades con los líderes de las barras o que se sepa sospecha de participar en operaciones financieras con los pases de los jugadores. Y si se nos amenaza con ser expulsados de la FIFA, el viejo argumento grondonista, podríamos recordar que es el organismo internacional más corrupto del universo, con lo que nos harían un favor. Este tipo de situaciones son muy gratificantes, digamos, ¿no? No sé si la intervención es el camino. Claro. Yo también en el libro termino argumentando a favor de la revuelta. Claro. Bueno, de eso vamos a hablar en un último bloque que tenemos pensado, porque y antes de barras, porque también tiene que ver un poco con esto.
Sí. O sea, cuando hablas de revueltas, también me imagino que no será justamente de parte de las hinchadas y la barra brava. Pero pasamos a un tercer bloque.